Libro de Hechos, capítulo 13, versículos 13 al 43. Vamos a estar estudiando esta porción de la palabra de Dios. Es una porción extensa, realmente son 31 versículos, mucha porción para lo que estamos acostumbrados a estudiar. Pero como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el libro de Hechos contiene mucha narrativa, muchas historias. Es necesario que veamos esas historias completas. Entonces vamos a leer primero este pasaje. Como les digo, es extenso, pero vamos a leerlo y vamos luego a detenernos en esta verdad maravillosa. Entonces el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 13 al 43. La palabra de Dios dice, versículo 13: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones y hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Dice el versículo 20, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Versículo 21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. A nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido en su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones y hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Finalmente el último versículo dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé,
quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esta es entonces la palabra de Dios que tenemos para esta noche, como les decía. Bastantes versículos. Hechos capítulo 13, versículos 13 hasta el 43, pero es una verdad que necesitamos comprender completa. Le he puesto entonces como título a esta enseñanza, un mensaje de aliento. Entonces les decía, son 31 versículos, pero quisiera hacerles una pregunta en esta noche. Quizá a alguno de ustedes le hubiese gustado, por ejemplo, haber escuchado predicar al apóstol Pablo, estar en una de las enseñanzas del apóstol Pablo. Bueno, podemos estar en muchas de sus enseñanzas, por ejemplo, podemos leer sus cartas, pero sus cartas más que enseñanzas eran tratados teológicos. Lo interesante es que en este pasaje que acabamos de leer, tenemos la primera enseñanza registrada del apóstol Pablo, no la primera que el apóstol Pablo predicó, porque hasta este momento aproximadamente Pablo lleva más o menos entre 14 y 17 años predicando. Y ya vimos hace 8 días que realmente él le predicó a Sergio Paulo, ¿se acuerdan? Sí, eso lo estuvimos viendo hace 8 días, a un gobernador en la isla de Chipre, y se convirtió. Así que esta no es la primera enseñanza de Pablo, no es el primer sermón de Pablo, pero es el primer sermón registrado en la Biblia de Pablo, y este fue el sermón que él predicó en aquella ocasión. Así que aquí tenemos su primer sermón registrado, y quiero que antes de comenzar a estudiar directamente este pasaje, quiero decir varias cosas y quiero que veamos varias cosas. Primero, que es un sermón saturado de la palabra de Dios. Pablo hace 17 referencias al Antiguo Testamento en este pasaje. De hecho, hasta referencias directas a capítulos completos del Antiguo Testamento. Y también hace 16 referencias a situaciones y a citas del Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito, pero cita verdades que ocurrieron y que están registradas en el Nuevo Testamento, hace 16 citas. ¿Qué es lo interesante? Que entonces, si nosotros tuviésemos la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo, pues podríamos ir a la palabra de Dios y leer este pasaje. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Si en esta noche somos fieles a la palabra de Dios y Dios usa mis labios para hablar solo su verdad, su palabra, es como si estuviésemos escuchando una predicación del apóstol Pablo. Y este mensaje es un mensaje de aliento, y ya vamos a ver en el texto por qué le he puesto así, porque es que realmente yo quisiera hacerle una pregunta. Si usted tuviese un mensaje de aliento, usted dijera, bueno, yo estuve estudiando la palabra de Dios y en la palabra encontré un mensaje de aliento, un mensaje para alentar a las personas. Yo quisiera también hacerles otra pregunta. ¿A dónde o en qué auditorio quisiera usted predicar ese mensaje? ¿A quién le quisiera usted predicar ese mensaje de aliento? Y quizá alguien podría pensar, bueno, si Dios me permitiera, entonces yo iría y le predicaría a las personas que están perdidas sin Cristo Jesús, ¿cierto? A la gente que no conoce el mensaje de salvación. Quizás si Dios me permitiera, iría y predicaría esto en un parque, o algunos dirían, no, yo iría a un país no alcanzado, donde nunca se ha predicado el evangelio. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Este mensaje, este primer sermón que se registra de Pablo, un mensaje de aliento, un mensaje maravilloso, fue predicado a una audiencia muy interesante. ¿Y saben quién fue el público del apóstol Pablo? Los religiosos, una congregación de personas. Saben, hermanos, las personas que más necesitan el aliento de la palabra de Dios son normalmente personas que asisten a iglesias donde no se predica fielmente la palabra de Dios. Ahora, igual, si estamos en un lugar donde se predica por la gracia de Dios la palabra de Dios, de la misma manera este mensaje alienta a los cristianos. Entonces, si pudiéramos escoger un lugar a donde predicar, yo creo que hoy nos daríamos cuenta que quizá los mejores lugares para predicar serían las iglesias, las congregaciones, los templos. Como lo he dicho yo varias veces, pero no nos dejan predicar. Pero este sermón, el apóstol Pablo lo predicó en una sinagoga, donde estaban un montón de personas reunidas, donde esas personas leían constantemente la Biblia, donde tenían hasta personas, maestros que les enseñaban la palabra de Dios, pero que necesitaban escuchar un mensaje de aliento. Entonces, antes de ir directamente a nuestro pasaje, yo quiero hacer algo, lo hice alguna vez hace algún tiempo, lo quiero volver a hacer hoy, y es que bueno, aquí tenemos este globo terráqueo, ¿sí lo reconocemos? ¿Sí reconocemos esta pantalla? Por aquí se supone que estamos nosotros, ¿cierto? Esta es Colombia, y ahí donde está ese puntico amarillo, por ahí estamos nosotros. Gracias, los créditos son de Google Maps. ¿Por qué he traído esta figura o esta imagen? Porque quiero que nos traslademos allí geográficamente
a donde está el apóstol Pablo. Aquí, en este lugar, esto es Asia, esta parte de acá es Asia, esta parte de aquí arriba es Europa y este es África. Esto es lo que se conoce como el mar Mediterráneo. Esta es la isla de Chipre, la que estuvimos viendo hace 8 días, donde Pablo fue a predicar. En este lugar, por aquí queda Antioquía, no Antioquia, sino Antioquía de Siria, que es donde estaba la iglesia que envió a Pablo y a Bernabé como misioneros. Así que ellos salieron desde aquí, llegaron más o menos hasta esta parte es Salamina, y de aquí salieron en barco hasta esta isla, que es la isla de Chipre, y llegaron a esta parte que es Seleucia, más o menos por aquí quedaba Seleucia. Ellos predicaron en varios lugares en esta isla, y aquí es Pafos, donde se convirtió Sergio Paulo, el gobernante de esta ciudad. Hasta aquí llegamos hace 8 días. Hoy vamos a ver que ellos van a partir desde este lugar en barco hasta este lugar, hasta Perge. Este es Perge, esta parte, van a llegar a esta parte, y desde aquí, desde Perge hasta este lugar, más o menos 193 kilómetros a pie. Eso era una caminata bien interesante, hasta aquí. Mire todo esto, y déjeme decirle, era montañoso, era hacia arriba, y era, curiosamente, uno de los caminos más peligrosos de esa época, y tenían que transitarlo a pie. Llegaron hasta este lugar que también se llama Antioquía, pero este es Antioquía de Pisidia. Llegaron hasta este lugar. De hecho, me pareció muy interesante esta foto que hay de Antioquía de Pisidia, no sé si la podamos ver, es una foto de unas ruinas. Bueno, esta está muy pequeña. Y este es el lugar donde ellos llegaron, ya solo hay ruinas. ¿Por qué quería mostrarles esto? Pero ya ahí vivía gente. Sí, claro, era una ciudad, solamente que ahora son ruinas porque hoy estamos 2000 años después de ese suceso, un poco casi 2000 años después de ese suceso. Pero lo que quiero que veamos es esto: todo lo que estos hombres transitaron para llegar hasta ese lugar, para predicarle a esas personas un mensaje de aliento. Y esto es lo que yo quiero que veamos hoy: cómo Dios ha dispuesto todas las cosas para que, así como el apóstol Pablo y Bernabé llegaran hasta ese lugar para predicar la palabra de Dios, es lo mismo que Dios ha hecho para que tú y yo hoy podamos escuchar el mensaje de la palabra de Dios, para que tú y yo podamos creer en Cristo Jesús. Esto quería mostrárselos. Vayamos ahora sí al libro de Hechos, un mensaje de aliento. Entonces, todo esto sucedió para que estas personas escucharan ese mensaje. Vamos a ver estos 31 versículos, no nos detendremos muchísimo porque pues obviamente no nos alcanzaría en tiempo, pero de hecho vamos a ver la verdad maravillosa de ese mensaje. Porque es un mensaje de aliento, y lo primero que quiero que veamos es que Dios mismo nos preparó para el mensaje, los preparó a ellos y nos prepara a nosotros para el mensaje. Porque este es un mensaje de aliento. Entonces, ¿qué tal si vemos, por ejemplo, esta verdad en los primeros versículos, del 13 al 16? Vayamos a Hechos capítulo 13, versículos 13 al 16. Entonces, habiendo zarpado de Pafos, ya vimos allá, en la isla de Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, ese lugar arriba hacia el norte, donde ellos llegaron, donde navegaron. Mire lo que dice ese versículo: pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí lo que quiero que veamos, por eso le he puesto a este primer punto: nos preparó para el mensaje, Dios los preparó a ellos y nos preparó a nosotros. ¿Sabe cuál es el mensaje que más alienta y consuela nuestras vidas? Es la verdad de que Dios ha preparado todo en nuestras vidas para que escuchemos la verdad gloriosa de su palabra. Mire lo interesante: ellos empezaron a sufrir deserción. ¿Lo puede ver? Juan Marcos, cuando llegó a ese lugar, y como les contaba, ese camino de casi 200 kilómetros a pie, que según las estadísticas se demoraban más o menos unas 40 horas, eso si les iba bien y si el clima estaba bien, y 40 horas derecho. Así que, ¿cuántas horas podría uno caminar diarias sin cansarse? Eso era un viajecito bien largo, vuelvo y le digo, a pie, peligroso, lleno de amenazas de bandidos. ¿Pueden entender un poquitico por qué Juan Marcos se devolvió? De hecho, se cree posiblemente que en esa travesía fue donde el apóstol Pablo se enfermó gravemente. Pablo estuvo fuertemente enfermo, él lo dice en la carta a los Gálatas. Se cree que fue en esa travesía, el lugar era terrible. Pero miren, hermanos, ellos empezaron a enfrentar dificultad, deserción. Juan Marcos los abandonó, no sabemos exactamente por qué, pero posiblemente fue por el peligro de ese camino. Y eso es lo que a mí me encanta, hermanos. ¿Cuántas circunstancias habrán ocurrido en nuestras vidas?
¿Cuántas situaciones Dios habrá permitido en nuestras vidas para que de una u otra manera, soberanamente, nosotros escuchemos la palabra de Dios? Yo no sé qué circunstancias ha permitido Dios para que tú y yo llegásemos a conocer la verdad del Evangelio. Y lo que quiero que veamos es que Dios permite muchas cosas para que las personas lleguen a escuchar su mensaje. Y esa es la verdad del mensaje. Eso es lo que realmente alienta nuestras vidas. Le pregunto, ¿alienta su corazón saber que Dios lo creó a usted y lo preparó para que un día usted escuchara su mensaje glorioso? Esa es la verdad. Ahora, no solamente lo preparó a usted, preparó a otros. A esa persona que le predicó el Evangelio a usted. He escuchado muchas veces personas que dicen, aún la persona que me predicó a mí hoy ni siquiera está en los caminos del Señor, pero yo hoy sigo perseverando por la gracia. Podríamos decir, Juan Marcos tuvo la oportunidad de llegar hasta Antioquía de Pisidia para ser también uno de aquellos que predicara el mensaje, pero desertó. Ahora, por la gracia de Dios, más adelante Juan Marcos volvería a las filas, pero esa es la gran realidad, hermanos. También pensemos en eso, pensemos en los que hayan desertado en algún momento, que Dios tenga misericordia y compasión de ellos, porque no sabemos si el día de mañana Dios los pueda traer de nuevo y sean de grande bendición. Vamos a ver más adelante que por este incidente, Pablo y Bernabé se van a dividir, se van a separar, porque llegó un momento en el que Bernabé quiso volver a retomar a Marcos, pero Pablo no quiso. ¿Sabe qué es lo interesante, hermanos? Esto nos debe llevar a entender que un mensaje de aliento es aquel que nos recuerda que esta verdad maravillosa ha sido preparada por Dios, que lo más grande y más glorioso que a ti y a mí nos ha ocurrido es que Dios usó a alguien para predicarnos el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Puede ver todo lo que Dios hizo para que un grupo de personas allá escuchara el mensaje glorioso de Dios? Esto me recuerda a algo, y yo puedo decirlo, aunque la Reina Valera, que es la traducción que normalmente usamos, para mí no es la mejor traducción de todas, me gustan otras traducciones, aún así me parece que es una buena traducción y la uso mucho, la uso constantemente, pero lo que más me encanta, una de las cosas que me encanta de la Reina Valera es recordar que Casiodoro de Reina, que era un monje católico, entregó su vida por traducir ese texto para que lo tengamos en nuestro idioma. Cuando tú lees la traducción Reina Valera, recuerda que alguien entregó su vida para que tú la leyeras, pero recuerda mayor aún que alguien entregó su vida para que ese mensaje sea realidad, y ese es Cristo Jesús. Entonces miren, hermanos, tener esa Biblia que hoy la tenemos en el celular, a algunas personas les costó la vida. Hoy, tristemente, muchos solo comercian con ella. Pero recordemos, hermanos, Dios ha hecho tantas cosas para que tú y yo escuchemos el mensaje glorioso de la palabra de Dios. Me encanta esto, hermanos, y siempre lo recuerdo. Tú y yo pudimos haber sido personas que nacimos 3, 4 siglos atrás, en una selva, y jamás haber escuchado el mensaje. Pero Dios preparó la fecha de nuestro nacimiento, el lugar de nuestro nacimiento, nuestros padres, preparó todo para que en un momento en nuestra historia, en nuestra vida, alguien se cruzara en nuestro camino y nos predicara el Evangelio, para que esa persona, al predicarnos a Cristo Jesús, fuera Cristo mismo el que se interpusiera en nuestro camino. Este es el mensaje que trae mayor aliento a nuestras vidas. Yo hoy no quiero traerles un mensaje que dice que sus problemas se van a solucionar. Yo hoy les traigo un mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, que dice que si tú has escuchado a Cristo, su mensaje, su palabra, y has creído en Él, has escuchado el mejor mensaje de aliento de toda la historia, de toda tu vida. Porque mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Estamos allí en el versículo 13. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Ahora, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Son dos frases, están separadas por una coma, pero lo que estábamos viendo, ¿cuánto pasó desde ellos pasando de Perge llegaron hasta Antioquía de Pisidia? ¿Cuánto pasó? Pues caminando 40 horas. Más o menos podríamos decir una semana, con los descansos y las noches y todo eso. En ese solo versículo, en esas dos, separado por esa coma, pasaron aproximadamente por ahí una semana. ¿Sabe lo que eso me enseña? Que aunque ahí no lo dice explícitamente la palabra de Dios, me enseña que Dios los guardó en ese viaje para que llegaran a su destino, para predicar la palabra de Dios. Y dice, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahora eso me parece tan interesante porque dice el versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales sacerdotes de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora me sorprende cómo estos hombres descansaban en lo que Dios estaba preparando. Imagínese usted pegarse ese viaje tan largo y llegar a sentarse en una sinagoga a escuchar a otros. Eso fue lo que fueron a hacer ellos. Por la gracia de Dios,
De hecho les mandaron a decir, ¿ustedes tienen algún mensaje para el pueblo? Me sorprende, hermanos, es como si nosotros hoy fuéramos a una iglesia o a una denominación que sabemos que no predica la verdad, nos sentáramos solamente a escuchar y alguien nos dijera, venga, ¿usted por qué no se pone en pie y nos da la palabra de Dios hoy? Qué soberanía de Dios, qué gracia la de Dios. Porque miren, hermanos, esto es lo que hace Dios. Y ellos no dijeron, no, que nos vamos a ir a meter por allá, si antes Dios nos sacó de allá. Fueron allá y Dios usó eso para que predicaran el mensaje. ¿Puede ver cómo Dios prepara todo? Para que un grupo de personas escuchara el mensaje. Yo no sé qué hizo Dios, qué preparó Dios para que tú y yo escucháramos su palabra, pero yo sé que lo que Él hizo es glorioso. Entonces, mire lo que dice, les mandaron a decir, varones hermanos, si tenéis alguna palabra, y ahí está, de exhortación, es donde sale el título de este sermón en esta noche, porque lo he dicho varias veces y espero que usted lo tenga presente. Exhortación no es regaño como muchas veces nos han hecho creer, exhortación es aliento. De hecho, si tiene la Nueva Traducción Viviente, ahí dice que ellos mandaron a decirles que si tenéis alguna palabra de aliento para el pueblo, hablad. Entonces me sorprende esto, porque dice entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahora, ¿podemos ver eso? Si tienen una palabra de aliento, hablen. Miren, hermanos, ellos eran conscientes que necesitaban que alguien les diera una palabra de aliento. Pero eran religiosos, ¿cierto? Se reunían los sábados en la sinagoga, leían la Biblia. ¿Puede ver que leyeron? Dice allí la palabra de Dios que ellos leyeron, ¿qué? Leyeron la palabra. Leyeron de hecho la ley y los profetas, eso era el Antiguo Testamento. ¿Puede usted ver que hay personas que se reúnen en lugares, que tienen maestros de la palabra de Dios, que leen la Biblia, pero el mensaje de aliento no ha llegado a sus corazones? A veces pienso en esto y digo, creo que yo era una de esas personas. Mucho tiempo estuve en medio de la religión, escuchando, pero esa palabra que se predicaba allá, aunque muchas veces era enseñada por la misma Biblia, nunca alentaba mi vida, porque muchas veces eran sermones, como lo vamos a ver más adelante en este texto, de tú tienes que hacer esto, lo uno y lo otro, como veíamos el domingo. Palabra que en vez de alentarlo a uno lo desalentaba. Uno salía de la iglesia diciendo, no, yo no puedo, no, yo no soy capaz. Cuando no era que le traían un mensaje que lo alentaba, era que Dios le va a dar casa, carro y todo eso, ¿cierto? Eso sí nos alentaba, ¿no? El problema es que después nos desalentábamos porque eso no llegaba. Entonces miren, hermanos, esta gente era consciente que necesitaban una palabra de aliento. Pero ¿qué les dice el apóstol Pablo? Oíd. Y ahí es donde viene lo interesante. Dios preparó todo para el mensaje. Por eso quiero que veamos, por ejemplo, lo que la palabra de Dios dice, y esto me encanta. En Job capítulo 1, versículo 22, un versículo que para mí ha sido muy, muy importante, para mí ha sido realmente revolucionario. Y es que cuando uno lee la historia de Job, uno se da cuenta, hasta este punto ya le habían ocurrido calamidades terribles. Pero ¿qué dice Job? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo Job? En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios ¿qué? Despropósito alguno. Cuando a Job le pasó todo lo que le pasó, lo que él dijo es, yo no entiendo, pero yo sé que Dios tiene propósitos con esto. Y claro, eso lo vemos cuando termina el libro de Job. ¿Sabe cómo termina el libro de Job? ¿Sabe qué termina diciendo Job? Yo de oídas te había oído. O sea, en otras palabras, sí, yo había escuchado hablar de ti. Y yo de pronto hasta creía que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Dios permitió todo lo que le sucedió a Job para que Dios llegara a conocer realmente a Dios. ¿Qué habrá permitido Dios en nuestras vidas para que lleguemos a conocerlo realmente? ¿Puede usted pensar en eso? Mire lo que dice en Génesis capítulo 50, versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando todo lo que le pasó a José, usted lee esa historia, que los hermanos lo vendieron y todo eso, y dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Qué circunstancias habría permitido Dios para que nosotros escucháramos su mensaje y fuéramos salvos? Ese es el mensaje más glorioso y más alentador. Si tú has escuchado la palabra de Dios, has creído en Cristo Jesús y Él te ha salvado, has escuchado el mejor mensaje de aliento. Por eso el versículo que todos nos sabemos de memoria, Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Puede ver que toda la vida del apóstol Pablo y de Bernabé finalmente fue dirigida para que ellos fueran y predicaran un mensaje de aliento a esas personas. Ahora, ¿sabe qué es lo siguiente que me encanta? Que no solamente Dios ha preparado nuestras vidas,
sino que todo lo que somos y todo lo que existe a nuestro alrededor y toda la historia ha sido dirigida por Dios para que este mensaje sea proclamado. Dios dirigió la historia para el mensaje, y este punto para mí es demasiado importante, y vamos a verlos entre los versículos 17 al 22. Vayamos allí a Hechos, y mire lo que dice el versículo 17. Y mire lo que hace el apóstol Pablo. Comienza a contar que la historia, el Dios de este pueblo, de Israel, y me encanta, escogió a nuestros padres. ¿Sabe lo que eso significa? Dios escogió a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Sabe a quiénes les llamaban ellos padres? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. ¿Qué es lo que dice? Él escogió a los padres. Y dice, y enalteció al pueblo. Eso es cuando el pueblo llegó a Egipto, es decir, lo engrandeció, se multiplicaron. Dice, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Qué hizo Pablo? En un versículo acaba de resumir Génesis y Éxodo. Toda la historia de Israel. Dice el versículo 18, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Ahí resumió Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y mire lo que sigue diciendo, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Qué resumió ahí? El libro de Jueces. Y después dice, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahí está, Jueces y el libro de los profetas y Samuel. Dice, versículo 21, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Está resumiendo todo el Antiguo Testamento. Y dice el versículo 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo en estos versículos? Diciéndoles, toda la historia del pueblo de Israel se resume en esto. Dios la permitió para que un día ustedes pudieran llegar a escuchar este mensaje de salvación. Vuelvo y les digo, hermanos, ¿sabe qué es lo más glorioso? Que nosotros también tenemos una historia. Quizá podríamos contar la historia de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Una de las cosas que yo puedo contar es precisamente esto. Mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y los que para allá que yo no conocí, tristemente no conocieron este mensaje. Bueno, todavía tengo 2 abuelas y un abuelo con vida. Hay una abuela que profesa fe en Cristo Jesús y todavía espero que la otra abuela también lo haga y ojalá el otro abuelo también. Pero que lo interesante, hermanos, no fueron ellos los que llegaron a la fe. Fue esta generación, mis padres, yo. Y confío en Dios que si Dios me permite tener descendencia, mis hijos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? ¿Puede usted mirar hacia atrás? De cierta manera yo puedo decir que ya soy segunda generación, ¿no? Mis padres son cristianos por la gracia de Dios. Pero la mayoría de ustedes pueden mirar a sus padres fueron creyentes. Sus abuelos fueron creyentes. Entonces, ¿por qué tú y yo somos creyentes? Por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros pudimos seguir la línea de ellos. Nosotros pudimos seguir la historia de ellos. Nosotros pudimos seguir siendo lo que muchos de ellos dicen. Aquí nací y aquí crecí y aquí me quedo. Porque esta es la religión de mis abuelos. Pero ¿qué pudo hacer esa religión por usted? ¿Qué pudo hacer esa religión por mí? ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Dios en su gracia nos permitió conocer el mensaje del Evangelio. Y dispuso todo para que en la historia nosotros lo conociéramos. Dios dispuso todo para que en la historia ellos allá en Antioquía de Pisidia llegaran a conocerle. Antes de ellos, antes de Pablo y Bernabé, ¿quién les predicó el Evangelio? Nadie. Y los que estuvieron antes de ellos, ¿qué pasó? Murieron sin Cristo y se perdieron. Tú y yo pudimos haber sido esas personas, pero todo, aún la misma historia del mundo, ha sido dirigida por Dios para que tú y yo hoy le conociéramos. De hecho, yo pongo a mirar mi historia, mi propia historia, yo digo, ¿por qué yo hoy conozco a Cristo Jesús, su palabra y su verdad? ¿Por qué yo estoy en esta noche aquí predicándoles el mensaje del Evangelio? ¿Por qué están ustedes aquí escuchando esta palabra? Porque Dios así lo ha permitido, porque Dios es el que dirige todas las cosas. Hermanos, esto es maravilloso, porque mire por ejemplo lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:2, pero antes de ir allá quisiera decir esto, y es algo muy importante, porque miren hermanos, los científicos ponen el énfasis y creen que todo gira en torno al universo. Los científicos están más preocupados por qué pasa en las estrellas, qué pasa en el sol, qué pasa en Marte, a ver si hay vida allá y nos vamos para allá a vivir.
Los científicos están colocando el centro en el universo, ¿cierto? Los ecologistas, ¿sabe dónde colocan el centro? En la tierra, ¿cierto? Ellos quieren cuidar la tierra porque es que no se puede destruir esto, lo uno y lo otro, y no digo que eso sea malo, pero los humanistas colocan el centro en el hombre, ¿sí? Los humanistas son los que dicen, todo tiene que ver con nosotros los seres humanos, pero me encanta esto, la Biblia coloca todo el centro de la historia en un mensaje, el mensaje del Evangelio. Nosotros hoy podríamos estar hablando de ciencia. Usted diría, no, pero yo no soy científico. Dios pudo haber permitido que usted fuera un grande científico, ¿o no? Dios pudo haber permitido que en vez de estar esta noche ustedes y yo aquí reunidos en esta sala, estuviéramos quizá en el NORAD, allá en Estados Unidos, en la NASA. Esto pudo haber sido una reunión de científicos, ¿cierto? O una reunión de ecología, o una reunión de humanismo donde se centra en el hombre. Pero estamos aquí reunidos para escuchar un mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús. Eso es lo más grande. Entonces toda la creación, el universo, la tierra, el hombre, todo fue creado para Dios, para Cristo Jesús, para su verdad y para que nosotros escuchemos su mensaje. Por eso en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo declara, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que ustedes realmente quieren escuchar cada que nos reunimos? A Jesucristo, la verdad de Jesucristo, la palabra de Dios. Entonces esa es la más gloriosa verdad. El mensaje más alentador que tú y yo podemos escuchar es que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él fue crucificado para nuestra salvación. Por eso en la siguiente carta, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, en la palabra de Dios para todos, el apóstol Pablo también dice, no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos, así sea. ¿Sabe lo que eso significa? Y aquí es donde yo quiero ser revolucionario con esta palabra en esta noche. Si volvemos al versículo 17 hasta el versículo 22 y lo leyéramos todo, nos está hablando de un pueblo que fue escogido por Dios, Israel, de una nación que creció en Egipto y que Dios los sacó desde Egipto y los soportó, los cuidó durante 40 años durante el desierto y los llevó hasta la tierra de Canaán destruyendo naciones y les dio una herencia, la tierra prometida, y los cuidó durante 450 años mediante jueces, profetas, hasta que llegó un rey que se llamó Saúl. 40 años estuvo Saúl y después estuvo David. Pero todas esas promesas y todas esas verdades, ¿saben para qué eran? Para que se cumpliera la mayor y más grande promesa, la llegada de Jesucristo. ¿Sabe qué es lo interesante? Y mucha gente dice, bueno, Dios le prometió a Israel la tierra prometida, ¿cierto? Y se la dio, ¿cierto? Les dio la tierra prometida. ¿Será que Dios no me da a mí siquiera un pedacito de tierra? Pero ¿sabe por qué Dios les prometió la tierra prometida, valga la redundancia? ¿Y sabe por qué se las dio? No era para que ellos tuvieran un pedacito de tierra, todos ellos se murieron. O David está con nosotros, más ahorita en un momentico vamos a ver que él se murió. ¿Por qué lo prometió Dios y lo cumplió? Porque todo apuntaba a que de ellos un día iba a venir el Salvador. Yo se lo quiero decir de esta manera, el verdadero Israel es Jesucristo. Amén. La verdadera tierra prometida es Jesucristo. La leche y la miel son Él. Si usted no cree esto, le hago la pregunta, ¿qué es mejor, un pedacito de tierra o un día estar en la eternidad con Él? Entonces, por eso Pablo dice claramente, todas las promesas, no importa las promesas que Dios haya hecho, ahora se cumplen en Jesucristo. Y si tú realmente crees esto, vas a decir lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros debemos decir así sea, que es amén. Cuando tenemos a Cristo Jesús, tenemos algo mejor que la tierra prometida. Cuando tenemos a Cristo Jesús, tenemos algo mejor que la tierra de Canaán completa. Es algo mejor que ser israelita, es ser el verdadero Israel de Dios, que es aquellos que ponen su fe en Jesucristo el Salvador. Por eso me encanta lo que en Lucas capítulo 24, versículo 27 dice la palabra de Dios. Nuevamente, Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y de Deuteronomio y de todos los profetas, todos los demás libros, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Estos son los caminantes de Emaús cuando Jesucristo resucitó.
Yo no necesito ir al libro de Éxodo a decir, uy Señor, yo quiero que tú me des así un pedacito de tierra prometida también, sino decir, gracias Dios, porque tú permitiste todo eso para que de esa nación se levantara Jesús, el Cristo, el Salvador, y yo pudiera escuchar el mensaje de salvación. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es entonces lo que más me encanta, hermanos, y es que entonces Dios trajo al protagonista del mensaje. Y esto es lo que Pablo estaba predicando. Pablo, que predicó realmente que el mensaje se trata acerca de Jesucristo, pero no solamente el Antiguo Testamento hablaba de que Jesucristo iba a venir, de que un Salvador iba a venir. ¿Sabe qué es lo más glorioso? Que ese protagonista ya vino, y es Jesucristo el Salvador. Veamos esto en los versículos 23 al 37, y me encanta esta parte, porque mire lo que dice el versículo 23, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, pueden ver ahí la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios trajo al protagonista. ¿Sabe para qué existió un David? Para que él fuera el antepasado del Salvador. ¿Para qué existió la tierra prometida? Para que la promesa de que en Belén iba a nacer el Salvador se cumpliera cuando Jesucristo nació en Belén de Judea. ¿Sabe para qué existió Nazaret? Para que la profecía de que él iba a ser llamado Nazareno se cumpliera. No como alguien decía en estos días que la Biblia es mentira porque Jesucristo no nació en Belén, sino que en Nazaret. No, él nació en Belén, solamente que tuvo que huir a Egipto. ¿Y para qué existía Egipto? Para que se cumpliera la profecía de Egipto llamé a mi hijo. Y por eso fue que, como mientras todavía estaba Herodes, el que estaba matando a los niños, estaba el hijo de Herodes, entonces ellos se fueron a vivir a Nazaret y Jesús fue llamado a Nazaret. Y todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento era para que se cumpliera la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y entonces mire lo que dice el versículo 24, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento al todo el pueblo de Israel. Lo que el apóstol Pablo está recordando es a Juan el Bautista, quien también fue prometido, como lo veíamos en Malaquías. El versículo 25 dice, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy él, porque a Juan el Bautista le preguntaron que si él era el Mesías. Pero ¿qué respondió él? Mas he aquí viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y mire lo que dice Pablo, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Miren hermanos, todo esto era para que ellos escucharan el mensaje. ¿Quién es el protagonista del mensaje? Jesucristo. Porque sigue diciendo la palabra de Dios, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, lo que significa eso, no creyeron en Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Sabe qué es lo interesante? Cuando Jesucristo llegó, cuando Jesucristo vino a este mundo, había gente en Jerusalén y gobernantes. ¿Y qué hicieron esos gobernantes? ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Mataron a Jesús. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Cuando ellos mataron a Jesús, realmente estaban cumpliendo la palabra de Dios. ¿Puede ver usted que el protagonista de este mensaje es Jesucristo? Y mire lo que dice el versículo 8. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Por qué Jesucristo murió? Porque eso ya estaba escrito. Y habiendo cumplido las cosas que de él estaban escritas, mire que la palabra de Dios habla de Jesucristo toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y aquí es donde viene la parte más interesante de todo esto. ¿Saben por qué? Porque ¿sabe de qué nos está hablando la palabra de Dios? De la vida, obra, muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Si usted ha escuchado este mensaje, es como si estuviera escuchándolo al apóstol Pablo. Esto era lo que él predicaba. Él no tenía otro mensaje, otro sermón, porque no hay otro mensaje más glorioso que este. Mas Dios le levantó de los muertos, versículo 30. ¿Y sabe qué es lo más interesante que va a hacer Pablo? Versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Jesucristo realmente resucitó. Y muchos lo vieron resucitado y entregaron su vida por esa verdad. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué fue lo que Dios les prometió a ellos? Realmente un Salvador, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mire que Pablo empieza a citar la Biblia. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué hacemos nosotros yendo al Antiguo Testamento a reclamar promesas si la promesa ya ha sido dada? Jesucristo el Salvador.
Me encanta porque esto es también lo que hacemos los domingos. Los domingos estamos viendo los salmos y dándonos cuenta que esos salmos hablan es de Jesucristo. Y dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Eso está en Isaías 55:3. Él está citando un montón de pasajes del Antiguo Testamento. Versículo 35, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sabe dónde está ese salmo? Salmo 16:10. Ahora, es donde vamos. Tanta gente va a leer los salmos a decir, uy, yo quiero esa palabra para mi vida, yo quiero esa promesa. No, esa promesa se cumplió en Cristo Jesús. Y si tú has creído en Cristo Jesús, ahora lo tienes todo. Entonces, mire, versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué? No vio corrupción. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra de Dios o lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Ese pasaje no estaba hablando de David, estaba hablando de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. ¿Saben por qué a veces vamos a la Biblia y no la entendemos? Porque no queremos ver a Jesús. Pero cuando vemos a Jesús, como dijo alguien, cuando nos colocamos los lentes de Jesucristo, es cuando vemos la maravillosa verdad de la palabra de Dios. Entonces miren, hermanos, ¿quién es el protagonista de ese mensaje? Jesucristo. ¿Quién debe ser el protagonista de este mensaje? Jesucristo. ¿Quién debe ser el protagonista de nuestras vidas y de todo mensaje? Jesucristo. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Porque hay un punto que nos habla de este mensaje, y es de Jesucristo, el Salvador, el precursor de Juan el Bautista, quien anunció a Jesucristo. Nos habla de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo Jesús y la evidencia de que Él vino a salvarnos. Entonces, hermanos, ¿sabe qué es lo más interesante de todo? No sé si usted lo ha notado. Como lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 20 de su primera carta. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Lo quiero resumir de esta manera este punto. ¿Qué dice Pedro? Mucho antes de que comenzara el mundo, ya Cristo Jesús estaba preparado para nosotros. Mucho antes de que comenzara el mundo. El centro de esto no es el universo, no es la galaxia, no es ni siquiera es el planeta Tierra, ni siquiera somos tú y yo, es Jesucristo. ¿Sabe Dios por qué creó el universo, la Tierra, a ti y a mí? Para Cristo. No Él para nosotros, en un sentido sí, pero no como lo quieren usar muchos. Para exigirle, para pedirle, para reclamarle. Al contrario, nosotros somos de Él y le pertenecemos. Amén. Y Él es el que nos exige a nosotros, porque Él es el centro del universo y de todo lo creado. Porque Él no es creado, Él es Dios, Amén. El Salvador. Y antes de que comenzara el mundo, ya estaba planeado. Así que cuando Dios creó el mundo, más que estar pensando en ti y en mí, ¿en quién estaba pensando? En Jesucristo, en Él mismo, en el Hijo. Esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio se centra en Cristo y solo en Jesucristo. Ahora, entonces pregunto, si el universo, las galaxias, las estrellas, la misma tierra y tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús, ¿qué es lo que nos alienta? Que nos lleven a decir, cree en Jesús y Él te va a dar las estrellas, vas a alcanzar las estrellas. O más bien decir, si has creído en Cristo Jesús, tienes algo que es mejor que las estrellas. Si has creído en Cristo Jesús, tienes algo más grande que esta misma tierra. Porque Él es todo en nuestras vidas. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, me encanta como lo dice la traducción del lenguaje actual, no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana, como dice la Reina Valera, indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra piedad o de nuestra fe. Cristo vino al mundo como ser humano. El Espíritu lo declaró inocente, eso es la resurrección. Los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en Él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Si tú has creído en Él, como dice allí la palabra de Dios, tú has escuchado el mejor mensaje, el más glorioso. Pero me encanta esa parte, Cristo vino al mundo como ser humano. Él vino al mundo como ser humano. ¿Puede usted entender la grandeza de esto? El protagonista de toda la historia, Dios, se hizo hombre. Por eso, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 15, este versículo lo veíamos el domingo y lo he traído nuevamente pero para enfatizar otra verdad.
La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. El domingo usábamos este versículo para mostrar la realidad de que todos somos pecadores. Pero hoy lo he traído para mostrar la verdad maravillosa de que Cristo Jesús vino al mundo. Amén. Él vino al mundo. ¿Saben por qué? Porque antes de que este mundo fuera creado, Él ya estaba preparado para esta verdad maravillosa. Entonces, el mundo fue creado para que Cristo viniera a Él. Tú y yo fuimos creados para que un día, por la gracia maravillosa de Dios, escucháramos el mensaje de salvación, creyéramos en Él y un día estemos en la gloria, disfrutando de Él plenamente. Pero también te pregunto, ¿lo estás disfrutando desde ahora? Amén. ¿Puedes tú gozarte en que alguien te predicó este mensaje y creíste en Cristo Jesús y está el mensaje más alentador, más glorioso? Por eso, hermanos, el último punto que quiero que veamos es que recibimos su gracia, realmente es por el mensaje. ¿De qué se trata entonces el mensaje de que Cristo Jesús vino al mundo? ¿Para qué vino Él al mundo? Veámoslo en nuestra última parte de este pasaje maravilloso de Hechos capítulo 13. Veamos esto en los versículos que nos hacen falta, desde el 38 hasta el 43. Sabed pues esto, varones hermanos, después de que Pablo les predicó todas estas cosas, les va a dar la conclusión de este sermón, que por medio de Él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Este era el mensaje de Pablo. Hermanos, vuelvo y le digo, ¿para qué predicar que Jesucristo te va a dar una casa o un carro, cosas de esta vida? ¿Para qué eso? Si lo que Él vino fue a morir en una cruz para que tú y yo hoy seamos perdonados de todos nuestros pecados. Y que de todo aquello, y este pasaje sí que me encanta, hermanos, este es uno de los versículos que da fortaleza a mi vida. Yo no sé si usted puede comprender la verdad de este mensaje, pero yo quisiera y le he pedido a Dios que usted comprenda esta verdad maravillosa, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Sabe lo que eso significa? Que todas las leyes del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, estaban allí dadas para mostrarnos que la única manera de tú y yo ser justos era cumplir esas leyes. Pero ni ellos pudieron, ni nosotros pudimos, ni podríamos. Pero esto es lo más interesante, lo más glorioso. Cristo vive en un cuerpo humano para cumplir esa verdad, para que tú y yo también seamos rescatados de esa ley. ¿Sabe lo que le está diciendo allí la palabra de Dios? Es muy simple. No intentes ahora justificarte por obedecer la ley, porque no puedes, porque no eres capaz. Cristo ya la cumplió, para que al creer en Él seamos declarados justos a los ojos de Dios. Pero hoy tristemente hay tantos lugares que todavía predican la ley. Usted tiene que diezmar, eso era de la ley. Es más, todo lo que usted va y encuentra en la ley era de la ley, nadie lo pudo cumplir. Pero Cristo vino para cumplirlo, para que tú y yo al creer en Él seamos declarados justos a los ojos de Dios. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Sabe qué es lo interesante? Y ya vamos a llegar a la conclusión de esta parte. En ese lugar, allá en Antioquía de Pisidia, en esa sinagoga, habían tanto judíos como prosélitos. Y lo que Pablo les está diciendo es algo muy fuerte. ¿Sabe qué les está diciendo Pablo en estas palabras? Su religión no ha hecho nada por ustedes. Lo único que ha hecho su religión es colocarle cargas pesadas. Tienes que hacer esto, lo uno y lo otro. Ahora, quizá no es la misma verdad de muchos de nosotros, o si no es de todos, de los que venimos de un contexto religioso. ¿Qué hacía la religión? Tienes que hacer esto y esto y esto y esto para ser salvo. Y lo decíamos el domingo. ¿Y cuántos de nosotros lo intentamos pero no éramos capaces? Eso hacía la religión. Por eso este es el punto culminante del mensaje de Pablo. Pablo los llevó por toda la palabra de Dios para mostrarles que ellos no podían. Que ¿sabe para qué se reunían en esa sinagoga? Para leer la ley de Moisés y decir, bueno, ahora sí, comprometámonos a hacer esto. ¿Alguna vez ha escuchado ese mensaje? Comprométase. Pase adelante y dígale a Dios que ahora sí se va a comprometer a serle fiel. Ay, hermanos, pero eso es lo que hacía la ley, eso es lo que hace la obligación, eso es lo que hace la religión. Y Pablo les dice, pero es cierto que no han podido. Y nosotros no podíamos. Pero ¿sabe qué dice? Pero lo que no pudo hacer la ley de Moisés, lo hizo Cristo Jesús. Él nos ha hecho justos delante de Dios. Por eso ahora viene una advertencia, versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y me encanta esto. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced,
porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra de Dios? Algo muy hermoso. Lo que está diciendo es que había una profecía en el Antiguo Testamento, particularmente esa profecía está en Habacuc capítulo 1 versículo 5, donde Dios prometió que un día Él iba a hacer algo y la gente iba a quedar asombrada. Y a mí me encanta porque cada que predico este sermón, conozco a personas que se asombran. Una vez le estaba predicando a alguien esta misma verdad. Yo le decía, tú no tienes que hacer nada para ser salvo, porque no podemos hacerlo. Ya Cristo lo hizo por ti. ¿Sabe qué me dijo esa persona? Eso es muy fácil. Yo no creo que, como hay un dicho, de eso tan bueno no dan tanto. Que yo no tengo que hacer nada. Claro, yo tengo que hacer, yo me tengo que esforzar. Y yo le dije, ese es el punto, no has creído en Cristo. Porque cuando una persona dice eso, lo que está diciendo es que la obra de Cristo no fue suficiente, le estás menospreciando a Cristo Jesús. Pero la verdad es que Cristo ya lo hizo todo para que hoy nosotros seamos salvos, y solo lo quiero repetir porque ya lo decía el domingo. Ahora nosotros somos llamados a vivir para Él en agradecimiento, en gratitud. Pero no para salvarnos. La ley no pudo salvar a nadie. Los esfuerzos humanos no pueden salvar a nadie. Por eso Él les dice y les hace la advertencia, no menosprecien este mensaje. Porque si quieren seguir en la ley de Moisés, sigan, pero no podrán ser salvos. Pero me encanta, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿qué dice la palabra de Dios? Los gentiles, qué interesante los gentiles. Los judíos siguieron con su religión. A ellos no les gustó ese mensaje, porque a los gentiles les encantaba el orgullo. Es que yo sí puedo, es que yo sí soy capaz. ¿Conoce usted a personas así? No, es que es ayunando, es orando, es leyendo la Biblia, y no estoy diciendo que esas cosas sean malas. El problema es cuando tú quieres hacer estas cosas para ser acepto delante de Dios. Y no hay nada que pueda nosotros hoy hacernos aceptos delante de Dios, más que creer en la obra completa de Jesucristo el Salvador. Pero los gentiles, ¿y sabe por qué los gentiles? Porque normalmente los judíos menospreciaban a los gentiles porque no habían nacido de la raza. Y porque obviamente ellos tenían más orgullo. No, es que yo fui circuncidado el 8º día. Normalmente el gentil se hizo circuncidar por allá después de viejo. En cambio nosotros sí somos judíos de nacimiento, circuncidados al 8º día. Normalmente ellos decían, pertenecemos a la tribu tal. Y nosotros sí seguimos los rituales de Moisés hace 30, 40 años. ¿Ha escuchado usted a esas personas que dicen eso? No, es que, claro, yo llevo 30 años en la religión. Pues si llevas 30 años en la religión y no has creído en Cristo, no te sirven de nada. Pero los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. No hay un mensaje más glorioso que este. Este es el mensaje que los verdaderos creyentes quieren escuchar. Los cristianos verdaderos no quieren escuchar cargas pesadas. Es que tienes que hacer esto, lo uno y lo otro, sino escuchar que Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros. Y ellos les rogaron que la próxima vez que se reunieran, háblennos de esto, porque la religión jamás les había hablado de esta verdad. Y despedida la congregación. Ahora, interesante, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Algunos judíos también creyeron maravillosamente por la gracia de Dios, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la religión, en la denominación, en la gracia de Dios. Y este es el mensaje en esta noche. Si tú has creído esta verdad, yo quiero decirte, sigue perseverando en la gracia. Sigue confiando en la gracia de Dios. Sigue descansando en la gracia de Dios. Esta es la única verdad que puede traer aliento, fortaleza, consuelo a nuestras vidas, porque finalmente todo apunta a una salvación por gracia, no por obras. Ese es el verdadero mensaje de aliento, donde tú y yo ya somos salvos si hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Él lo hizo todo, Jesucristo. Entonces ahora vivamos por esta gracia maravillosa. Como lo dice Pablo en Romanos 5:6, en la Nueva Traducción Viviente, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Me encanta ese versículo, me encanta esa traducción. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. El Evangelio es para los que creen que no pueden salvarse. Pero para los que creen que pueden salvarse, ellos con la religión les basta. Pero el verdadero cristianismo es aquel que confiesa, yo no soy capaz de salvarme, pero Cristo me salvó, Él es mi Salvador. Y en Romanos capítulo 8, versículo 3, en la traducción del lenguaje actual dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Lo que está diciendo es, todos somos pecadores. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores.
lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de él, Dios destruyó al pecado. Y por eso en Hechos capítulo 4, versículo 2, y con este versículo quiero terminar, la palabra de Dios nos dice algo maravilloso. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. ¿Has creído en Jesús? Eres salvo. Y si no has creído en Él, cree en Él y serás salvo. Pregunto, ¿habrá un mensaje más alentador que este? Que tú ya eres salvo si has creído en Cristo. Y que si has creído en Cristo solo sigue confiando en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios te sostendrá hasta el final. Lo quiero resumir de esta manera. De una manera muy simple. Dios preparó todo en nuestras vidas. Él ha orquestado todo en la historia desde el principio. Para que un día tú y yo llegáramos a conocer a Cristo Jesús. Para que un día escucháramos el mensaje de salvación y recibiéramos la gracia maravillosa de su obra en nuestras vidas. Fue lo que sucedió con los antioqueños. Bueno, no sé si se les llame así también. No los de allí de Antioquia, sino de los de Antioquía, de Pisidia. Fue lo que sucedió con ellos y fue lo que sucedió con nosotros. Entonces, mis hermanos, el mensaje de Jesucristo es único y es suficiente para salvarnos. Y este es el mensaje de aliento que quería compartir con ustedes en esta noche. Amén. ¿Alguien ya había compartido esta verdad maravillosa con ustedes cuando fueron salvos, cierto? ¿No? Bueno, entonces, si hoy este mensaje ha alentado su vida, démosle gracias a Dios. Amén. Padre Celestial, eterno Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas, Padre Santo, que nosotros no somos el centro, ni esta tierra, ni siquiera el universo. Eres tú, Cristo Jesús. Y que tú seas esa verdad maravillosa que llena nuestros corazones de alegría, que este mensaje de verdad aliente en nuestras vidas. Saber, Señor, que somos salvos por tu gracia. Al contrario, en esta mañana reconocemos es que somos pecadores, que fallamos tantas veces. Pero gracias porque muchas veces esto era lo que más nos desalentaba. Porque veíamos a otros y se veían tan buenos, tan perfectos. Y ellos nos alentaban a que fuéramos como ellos, a que fuéramos así santos y perfectos como ellos por sus propios esfuerzos. Y lo intentábamos, Dios, una y otra vez y fracasábamos. Muchas veces esto era lo que nos deprimía y nos hacía sentir tristes. Muchas veces esto era, Señor, lo que nos hacía tener temor, que si tú regresabas, que no nos iríamos contigo, porque claro, veíamos nuestras fallas. Pero hoy reconocemos, Señor, que somos salvos por tu gracia. Que tú nos has permitido escuchar este mensaje glorioso y esto es lo que alienta nuestras vidas. Esto es lo que nos lleva, Señor, a desear cada día vivir en obediencia, no para ganar nuestra salvación, sino para vivir para la gloria de aquel que nos salvó en esa cruz del Calvario, entregando su vida por nuestros pecados. Gracias, Padre Santo, porque esta verdad nos alienta y nos sustenta cada mañana. Señor, esta es la verdad que nos hace estar confiados y seguros de saber que podemos entrar al trono de la gracia, Padre Santo, por la obra de Cristo, tu Hijo amado, el cual ha derramado su sangre para que nosotros seamos limpios, perdonados, santos. Gracias, Dios, porque tú hiciste todo para que el apóstol Pablo y Bernabé llegaran hasta allá, Antioquía de Pisidia, y estos hombres escucharan este mensaje de aliento. Aunque ellos estuvieron muchas veces en una sinagoga escuchando tu palabra, pero realmente nunca escucharon un mensaje tan alentador como este, que tú, Cristo Jesús, nos salvas solo por gracia. Pero gracias porque así como lo hiciste por ellos, también lo hiciste por nosotros. Y hoy tu verdad gloriosa nos ha alcanzado. Y hoy descansamos y confiamos en tu gracia maravillosa, la que nos ha salvado. Y sabemos, Señor, que si hoy vienes por nosotros, Señor, estamos preparados. No porque estemos de rodillas 24 horas al día, los 7 días de la semana, sino porque Cristo murió en esa cruz para limpiar y rescatar nuestras almas. Gracias, Dios, por esta verdad y que esta verdad sea la que nos sustente todos los días hasta el final. En Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén y amén.